Como profesional de finanzas, debe producir informes precisos y a tiempo, que cumplan con los estándares de contabilidad y regulación que varían por sector y país. La ley Sarbanes-Oxley de 2002 aumentó los riesgos en forma permanente. Ahora usted tiene la responsabilidad de reforzar los estándares de controles internos y de gobierno para asegurar la transparencia en las prácticas contables de la empresa. Sus procesos de generación de informes y consolidación deben ejecutarse rápidamente y de modo eficaz. SAP, Enterprise Resource Planning Financials, que forma parte de la aplicación SAP ERP, combina capacidades básicas contables y financieras de informe con diversas funciones financieras. Las funciones financieras incluyen lo siguiente: gestión financiera de la cadena de suministros, gestión de tesorería, gestión de rendimiento, gestión de conformidad. SAP ERP Financials da soporte de manera simultánea a los estándares de gestión de informes financieros globales y múltiples monedas, con más de 45 versiones específicas para cada país. La solución impulsa a las organizaciones financieras con más rendimiento del mundo. SAP ERP Financials ofrece beneficios para garantizar el cumplimiento y mejorar la predicción del desempeño empresarial. El control de toda la empresa y la integración de la información financiera son básicos para tomar decisiones estratégicas. SAP ERP Financials le permite realizar un seguimiento centralizado de los datos de contabilidad financiera dentro de un marco internacional integrado por varias empresas, idiomas, monedas y planes de cuentas. Por ejemplo, cuando las materias primas se trasladan del stock a fabricación, el sistema reduce los valores de cantidad del stock y a la vez resta valores monetarios de cuentas de existencias en el balance. La función de contabilidad financiera cumple los estándares de contabilidad internacionales como US, GAAP e IAS. Además, cumple los requisitos legales locales de muchos países y refleja totalmente los gastos contables y legales derivados del nuevo mercado y la unificación de monedas. Contabilidad financiera gira en torno al libro mayor, LM, al tratamiento de deudores y acreedores y a la contabilidad de activos fijos. El registro de los flujos monetarios y de valores y la evaluación de los inventarios son tareas importantes. La contabilidad financiera incluye lo siguiente: el libro mayor tiene un registro de todas las transacciones comerciales en las cuentas de G/L, relevantes para la contabilidad y desde un punto de vista comercial, y se gestiona al nivel de sociedad. El plan de cuentas contiene definiciones estructuradas de todas las cuentas de mayor en el libro mayor. La contabilidad de acreedores, A/P, registra todas las transacciones empresariales relacionadas a los proveedores. Las cuentas a pagar reciben muchos de sus datos del aprovisionamiento. La contabilidad de deudores, AR, registra todas las operaciones comerciales relativas a las relaciones con clientes. La contabilidad de deudores recibe muchos de sus datos de la gestión de pedidos. La contabilidad bancaria da soporte a la contabilidad de flujos de caja. La contabilidad de activos fijos registra todas las operaciones comerciales relativas a la gestión de activos fijos. Para muchas empresas puede ser necesario preparar un balance no solo por los estándares nacionales de contabilidad, pero también por otras directrices de valoración, como IAS o US GAAP. Para llevar a cabo estos distintos enfoques, en el sistema ERP se establecen áreas de valoración. Estas normas de contabilidad paralela se pueden cumplir con SAP ERP Financials al gestionar las distintas valoraciones en libros paralelos diferentes. Estos libros se utilizan en distintas estructuras de balance y pérdidas y ganancias. La consolidación de SAP forma la estructura de grupo mediante grupos de consolidación
y unidades para tareas de consolidación.
Un proceso empresarial esencial es la compra de materiales. Compra a pago incluye los siguientes pasos. Durante la gestión de pedido de compras, los datos como proveedor, material, centro y otros datos relevantes para la organización de compras deben ser proporcionados por el usuario. Todavía no se realizan contabilizaciones en contabilidad financiera. Se realiza el pedido. Cuando se recibe la mercancía, el sistema comprueba, entre otras cosas, la cantidad de mercancía recibida, comparándola con la cantidad del pedido. Se crea un documento de material para actualizar el stock. Al mismo tiempo, se crea un documento en gestión financiera con el que la mercancía evaluada se contabiliza en la cuenta de material o la cuenta de consumo y en la cuenta de entrada de mercancías, recepción de facturas. Comprobación de la factura. Durante la verificación de facturas se comprueba que la factura del proveedor sea correcta. Estos procesos de compras se manejan como parte de la logística en el sistema SAP. Se contabiliza la factura del proveedor y en ese momento se crea un documento en contabilidad financiera. Este documento contabiliza el monto de la factura en la cuenta de entrada de mercancías, recepción de facturas y en la cuenta de proveedor. La cuenta de entrada de mercancías, recepción de facturas, EM/RF, se utiliza para asegurarse de que se recibe una entrada de mercancías para cada factura. El tratamiento de pagos generalmente se realiza en la contabilidad financiera. Aquí es donde se toman las decisiones sobre el proceso de pago, por ejemplo, la forma de pago y el extracto bancario. Después de varias contabilizaciones secuenciales en el proceso compra a pago, las cuentas de compensación de EM/RF y del banco se vuelven a compensar. El pasivo adquirido se compensa con el pago. Desde el balance, el aprovisionamiento en el almacén aparece como un aumento en el material de almacén junto con una reducción en una cuenta bancaria. Cuando activa la nueva contabilidad principal, las tablas de nueva contabilidad principal se actualizan en el sistema estándar. Los balances en las tablas de contabilidad principal clásica también se siguen actualizando para escenarios de migración. La configuración predeterminada le permite usar informes de comparación durante la fase de implementación de la nueva contabilidad principal. Estos informes de comparación se usan para garantizar que la nueva contabilidad principal entregue los resultados correctos. Una vez que se verifican los resultados, se desactivan las tablas de contabilidad principal clásica. Cada área del libro mayor es una aplicación actual en las finanzas. Cada una tiene sus propias tablas de datos y sus propios libros. Si contabiliza un documento en finanzas, se replica en las demás áreas. Con el nuevo libro mayor, la estructura se modifica. Solo hay una tabla de datos y las dimensiones, que antes eran representadas por otros componentes, por ejemplo, el centro de beneficio, ahora se convierten en campos en el nuevo libro mayor. El centro de beneficio, en este ejemplo, es una pieza extra de información que se almacena en el libro mayor. El desglose de documento implica que las dimensiones se asignan al documento mientras avanza. La estructura del documento ha cambiado, por lo que tiene dos partes en un documento de finanzas. Vista de entrada es la manera en la que el documento aparece en el libro auxiliar de acreedores o deudores. Vista de libro mayor. La vista de libro mayor incluye la información de desglose. Por ejemplo, si una factura se gastó en 2 centros de beneficio, el proveedor también se asigna a los 2 centros de beneficio. Libro cuadrado en cualquier dimensión. Esta área es esencial para informar balances de segmentos, centros de beneficio y áreas empresariales. La característica de partición del documento en tiempo real hace posible controlar las entradas de balance mediante segmentos. Esta característica ayuda a satisfacer requisitos legales. Sistema contable paralelo.
La contabilidad paralela es posible si se asigna un ledger principal. Todas las sociedades se asignan al ledger principal. El controlling también se integra en el ledger principal. La nueva contabilidad principal hace posible gestionar varios libros dentro del libro mayor. Cierre rápido. Al activar la nueva contabilidad principal, se permite la unificación de contabilidad financiera y controlling. Esta unificación elimina las inconsistencias y los procesos de reconciliación. Los datos se contabilizan a tiempo real desde la contabilidad financiera a la de gestión, lo que hace posible que los datos legales y de gestión estén en una base de datos uniforme. Reducción del coste total de propiedad, TCO. Al usar la nueva contabilidad principal, reduce la redundancia de datos y los costes de implementación. Cumplimiento y requisitos legales. Esta área de la nueva contabilidad principal abarca la constante necesidad de cumplir con los nuevos requisitos legales.
El propósito de registrar las transacciones comerciales es crear informes del balance general y del estado de pérdida y ganancia. Estos informes deben adaptarse a los requisitos nacionales específicos. Se pueden definir varios balances generales y estructuras de pérdida en el sistema de SAP-ERP para diferentes requisitos de informes. Este balance general y estas estructuras de pérdida y ganancia definen con exactitud qué cuentas deben aparecer en qué ítem del balance general. Varios balances generales y varias estructuras de pérdida y ganancia vienen previamente definidas cuando se entrega el sistema. Los informes financieros necesarios que se necesitan para fines de gestión de informes externos se crean en gestión financiera. Estas necesidades de informes externos, como las diversas necesidades jurídicas de las autoridades financieras relevantes, son satisfechas por regla general por las normas generales de contabilidad como US-GAAP o IAS.
SAP ERP permite la valoración y el registro de los datos financieros para los informes financieros y para fines de informes de gestión internos. Controlling engloba todas las funciones necesarias para un controlling eficaz de costes e ingresos. Cubre todos los aspectos del controlling de gestión e incluye muchas herramientas para recopilar información para la gestión empresarial. El fácil acceso a estos datos ayuda a dar soporte y permitir que la gestión incremente los ingresos, maximice la rentabilidad de los clientes, reduzca los costes operativos mientras aumenta la eficacia, reduzca los costes de las mercancías vendidas, mejore la visibilidad del inventario. Los detalles de controlling incluyen lo siguiente. La cuenta de resultados le permite determinar cuánto éxito tiene la empresa en distintos segmentos de mercado y cómo ha evolucionado la rentabilidad durante un periodo de tiempo. La contabilidad de centro de beneficios técnicamente no es parte de controlling dentro del sistema. En la nueva contabilidad principal es parte de contabilidad financiera. Sin embargo, por lo general se usa para proporcionar información de gestión y financiera. Cuando utiliza centros de beneficio, se asigna un centro de beneficio concreto a cada objeto por el que se producen gastos e ingresos en el sistema. Cuando se contabilizan datos en un objeto al que se ha asignado un centro de beneficio, los datos se transfieren automáticamente a la contabilidad de centros de coste. De este modo, los datos reales de los objetos asignados se actualizan en los centros de beneficio. El controlling de gastos generales le permite analizar si se han producido costes generales. Una orden CO es una herramienta de contabilidad flexible que puede utilizar de muchos modos diferentes para documentar costes y algunas veces ingresos. El controlling de costes del producto está relacionada con todos los aspectos de planificación del coste de producción de productos o servicios, además de supervisar y analizar los costes reales. El controlling de costes del producto se utiliza para calcular y evaluar los costes de producción de un producto y de los costes o ingresos derivados de la prestación de un servicio o la ejecución de un proyecto, tanto planificados como reales. La contabilidad de clases de coste responde a la pregunta de ¿en qué coste se ha incurrido? Los datos creados en otras aplicaciones de SAP pueden tener una influencia directa en el controlling. El controlling de gastos generales permite recolectar y analizar costes que no se pueden analizar directamente a la producción de bienes y servicios, y asignarlos en lo que sea posible dependiendo de su causa. La contabilidad de centros de coste se utiliza para determinar en qué lugar de la organización se generan los costes. Los costes incurridos pueden asignarse a los centros de coste individuales. Los centros de coste también pueden realizar actividades para que podamos planear cantidades y calcular valores para que puedan recargarse. Los centros de coste pueden agruparse para brindar información de coste de resumen. La creación de una jerarquía estándar para un área de controlling es un requisito fundamental para implementar la contabilidad de centros de coste. La jerarquía estándar refleja la estructura de todos los centros de coste en el área de controlling y brinda los totales de costes en cada nodo de la estructura. Las órdenes CO pueden utilizarse para realizar un seguimiento de los costes y en algunos casos los ingresos en un área de controlling. Puede utilizar las órdenes CO para planear, supervisar e imputar costes. Una orden CO se conoce como un colector de coste temporal. Analiza los costes para eventos específicos y proyectos pequeños que existen con frecuencia por debajo del nivel de un centro de coste o por separado de los centros de coste. Por ejemplo, es posible que tenga un centro de coste que maneje todos los costes de marketing, pero desea analizar los costes para una campaña publicitaria específica. Esto se puede lograr mediante una orden CO.
El controlling de costes del producto le ayuda a comprender los costes incurridos en la producción de sus productos o servicios. El método de controlling de costes del producto es determinado por el tipo de proceso de fabricación. El controlling de costes del producto consta de los componentes siguientes: planificación de costes del producto, controlling de objetos de coste. La planificación de costes del producto se utiliza para estimar los costes para producir mercancías o servicios. Si está disponible la lista de materiales y la hoja de ruta en la ejecución y planificación de fabricación, el sistema puede crear automáticamente un cálculo de coste sobre la base de estos datos. Si esta información no está disponible, puede introducir las posiciones de cálculo del coste de forma manual con la herramienta de cálculo de coste unitario, o transferirlos automáticamente desde un sistema que no sea SAP mediante Batch Input. El controlling de objetos de coste se centra en el cálculo del coste actual y en el cierre del periodo. Los costes de producción reales se acumulan junto con el consumo de materias primas cuando termina el trabajo. Esta información le permite comparar los costes planificados y reales para cualquier fase del proceso de producción. El cierre de periodo calcula el valor de las mercancías que siguen en producción, trabajo en curso, y las diferencias entre el cálculo de costes y los costes reales. Los costes generados durante la producción de un producto o servicio se recolectan en los objetos de coste. Hay distintos tipos de objetos de coste disponibles dependiendo de sus necesidades. Además de los centros de coste, las órdenes TO y los proyectos, el ledger de materiales le permite valorar los materiales usando una variedad de criterios. Los ejemplos de este criterio son los costes de componentes de material, los múltiples niveles de los precios de la gestión de inventarios, los movimientos de inventarios entre países y la determinación de precios de transferencia.
Las dos herramientas básicas en las finanzas básicas para analizar las ganancias son la cuenta de resultados y los centros de beneficio. La cuenta de resultados permite analizar los beneficios y los márgenes de contribución de los segmentos de mercado. La cuenta de resultados da soporte a las ventas y la distribución, la gestión de productos, la planificación en toda la empresa y la toma de decisiones mediante una visión externa con un punto de vista orientado al mercado. La cuenta de resultados proporciona una herramienta de gestión de informes multidimensional que puede utilizar para crear informes con el fin de analizar datos para cualquier segmento de mercado y parámetro de medición de la rentabilidad.